hermana me decía patita gratis, y al final fui yo quien terminó comprándole una casa a nuestros padres. Y ahora, para colmo, está enojada. Me llamo Lucía, tengo 30 años y trabajo como dentista. Lo que estás a punto de escuchar comenzó con el colapso silencioso de una familia que, a simple vista, parecía bastante normal, aunque con grietas que solo se notan al mirar más de cerca. Crecí en un barrio tranquilo, a las afueras de una ciudad mediana de Knoxville, Tennessee. Mis padres siempre se esforzaron por mantenernos a flote. Mi papá era conserje en una escuela primaria, y mi mamá atendía una tienda de ropa. Teníamos una casa modesta, de esas que pasan desapercibidas, un solo piso, un jardín delantero, siempre bien recortado, y ropa perfectamente planchada. Hacían todo lo posible por mostrar una imagen impecable al mundo exterior. Pero puertas adentro, era otra historia. Mi hermana mayor, Carla, hoy tiene 32 años, y nunca fuimos muy unidas. Siempre fue el centro de atención, habladora, intensa, con una lengua filosa que no perdonaba ni a los cumpleaños. Carla no quiso estudiar después del instituto. Se quedó en casa, tomó empleos sueltos que nunca duraban, y vivió con nuestros padres hasta bien entrada en sus veintitantos, como si llevar su nombre en el buzón fuera suficiente contribución. Yo me fui a los 19 años. Conseguí una beca para estudiar en otra ciudad. Trabajé en cafés y librerías para pagar lo que faltaba. Viví en estudios pequeños, con muebles reciclados, y aprendí rápido a estirar cada billete. Nunca pedí ayuda económica, y cada vez que regresaba por unos días, Carla no perdía oportunidad de lanzar sus dardos disfrazados de bromas. Ahí viene la huésped ilustre, decía si me quedaba a dormir. Si llevaba alimentos, se quejaba de que no eran de su gusto. Si le daba un regalo a mamá o a papá, decía que yo estaba intentando comprar su cariño. Mis padres, incómodos, solo respondían con una sonrisa floja. Nunca la detenían, tampoco la alentaban. Era como si evitar el conflicto fuera su forma de mantener la paz. Aún así, trataba de ayudar a mi manera. Enviaba dinero cuando papá necesitó una prótesis dental. Pagaba cuentas cuando mamá perdió horas en su trabajo. Nunca me lo agradecieron directamente, pero intuía que lo valoraban. Lo que sí noté es que Carla jamás colaboró. Seguía en la casa, sin aportar, sin cuidar, sin hacer más que ocupar espacio. Mis visitas eran cada vez más tensas. Me quedaba para arreglar cosas, un grifo que perdía agua, la puerta del armario que no cerraba, pequeños detalles que se acumulaban en una casa envejecida. Me iba con dolor de cabeza, agotada emocionalmente por los comentarios envenenados. El año pasado, todo cambió. A mamá le diagnosticaron artritis severa en ambas rodillas. Poco después, a papá se le detectaron los primeros síntomas de Alzheimer. El golpe fue duro. Comencé a viajar con frecuencia, pidiendo días sin sueldo para acompañarlos a consultas, organizar medicamentos, entender todo lo que venía. Papá comenzó a olvidar nuestros nombres. Mamá no podía subir las escaleras sin dolor. La casa donde habían vivido por más de 30 años ya no era segura. No había pasamanos, los pasillos eran estrechos, el baño tenía un escalón peligroso. Su hogar se convirtió en una trampa. Una tarde, mientras tomábamos té en la sala, les propuse algo. Un lugar más accesible, cerca de donde vivo, con clínicas cerca. Me encargaría de todo. Tenía ahorros suficientes y no quería que ellos se preocuparan por nada. Mamá preguntó con voz cansada dónde sería, si habría un supermercado cerca. Papá solo asintió. Esa fue mi luz verde. Pero Carla entró en la cocina furiosa. Lanzó una taza contra el fregadero y gritó que yo quería robarles la casa, que estaba usando mi dinero para arrancarlos de su vida. Me acusó de estar celosa porque ella fue la que se quedó, la que sacrificó su juventud cuidando de ellos. Le pregunté qué significaba eso exactamente. Nunca llevó a papá al médico, no cocinaba, no limpiaba, no pagaba cuentas. Solo estuvo ahí, como si la sola presencia contara como esfuerzo. Al día siguiente, encontré una nota escrita a mano debajo de la puerta de la habitación de huéspedes. Carla exigía la mitad de cualquier ganancia de la venta de la casa, una mensualidad por los años de cuidados y decisión compartida en todo lo relacionado con nuestros padres. La doblé cuidadosamente, la guardé en mi bolso y tomé el primer vuelo de regreso a casa. Pero no lo olvidé. Mientras las emociones seguían frescas, yo ya había empezado a mover los hilos. Hacía llamadas, revisaba listados, exploraba opciones. Sabía que me esperaba una batalla desgastante, porque esto no era solo sobre cambiar de casa. Era sobre protegerlos,
sobre asegurarles dignidad, y no iba a permitir que Carla jugara con eso. Al día siguiente de su arrebato, esperé a que todo se calmara. Bajé a la sala, donde mi padre veía una vieja película del oeste, con el volumen tan alto que vibraban las ventanas. Mi madre acababa de terminar de organizar las pastillas de la semana en su pastillero de plástico, con manos lentas y cuidadosas. Apagué el televisor y me senté frente a ellos. Empecé a hablarles, sin rodeos pero con suavidad. Les describí los problemas de la casa, el techo que goteaba, las escaleras irregulares, los azulejos sueltos en la cocina. Les mencioné cómo la factura de electricidad se había disparado porque los electrodomésticos estaban todos en las últimas. Les recordé que papá había dejado la estufa encendida 2 veces en una misma semana, que mamá apenas podía subir las escaleras hasta su habitación. Mi madre solo asintió, con una mano apoyada en su rodilla dolorida. Papá se quedó callado, como si tratara de seguir el hilo, y finalmente murmuró que extrañaría los árboles del fondo, pero no dijo que no. Saqué una carpeta que había traído conmigo. Dentro tenía fotos de posibles nuevas casas, viviendas de un solo nivel, baños adaptados, duchas accesibles, sin escalones, con pasamanos, y todas ubicadas cerca de mi casa. Lugares con buena atención médica cerca, y parques donde papá pudiera sentarse bajo la sombra. Les dije que yo cubriría todo. No tenían que preocuparse por nada, ni la mudanza, ni los gastos, ni los cuidadores. Quería que estuvieran a salvo, que estuvieran cerca. Carla no debía estar en casa en ese momento, pero entró justo en la mitad de la conversación. Apenas vio los papeles, se echó a reír con sarcasmo desde el pasillo, se cruzó de brazos y dijo que estaba intentando sacarlos para quedarme con todo. No respondí. Ella caminó hacia la cocina, abrió el refrigerador y soltó, en voz alta, «¿Quién te crees que eres para decidir esto sin mí?» Volvió al living sin dejarme hablar, interrumpiéndome a cada palabra. Empezó a decir que había sacrificado su vida por quedarse en casa cuidándolos, como si hubiese pasado años entre médicos y medicamentos. Pero la verdad era otra. Nunca los acompañó a una cita médica, nunca se molestó en aprender cómo manejar sus tratamientos o coordinar sus recetas. Vivía allí como si su sola presencia fuera suficiente. La miré y le pregunté qué creía que había sacrificado. No dijo nada. Mi madre bajó la mirada. Papá seguía mirando el televisor apagado, como si esperara que volviera a encenderse. Carla, en cambio, no paraba. Ahora me acusaba de querer manipular con mi trabajito de lujo, de querer excluirla como si fuera una extraña. Le expliqué, con firmeza, que esto no era sobre el control ni el dinero, era sobre su seguridad, y le recordé que no necesitaba estar en una escritura para seguir siendo parte de la familia, que esta casa, simplemente, ya no era un lugar seguro para ellos. Ella se fue a su cuarto y cerró la puerta de un portazo. Las fotos del pasillo temblaron. Esa noche no bajó a cenar, y al amanecer, cuando partí hacia el aeropuerto, todavía no había salido de su habitación. Mi madre me abrazó con fuerza antes de irme. Me dijo, en voz baja, que pensaría en todo, y yo supe que ya lo estaba haciendo. Una semana después, Carla me envió un mensaje de texto. Adjunto, venía un documento con viñetas que especificaban lo que exigía: que la mitad del valor de la casa actual se le transfiriera a su nombre, que recibiera una asignación mensual por los años de cuidado no remunerado, y que tuviera poder de decisión igual en todo lo relacionado con nuestros padres. No le respondí. Llamé directamente a mi madre. Me dijo que las cosas estaban tranquilas, que Carla andaba rara, pero callada. Le hablé de nuevo sobre la mudanza, y esta vez no dudó. Me pidió que avanzara, que buscara algo donde pudieran vivir tranquilos. Papá no entendía ya del todo la conversación, pero cuando mencioné una casa cerca de un parque con bancos y árboles grandes, sonrió y asintió. Ese mismo día contraté a un agente inmobiliario. Visitamos 3 casas esa semana. Me enfoqué en espacios amplios, bien iluminados, con accesos planos y sin desniveles. Me aseguré de que hubiese un hospital cercano y una farmacia accesible. Una de las casas tenía un pequeño jardín comunitario y otra tenía una sala con ventanales perfecta para que papá observara aves por las mañanas. Volé de nuevo el fin de semana siguiente. Ayudé a mis padres a preparar los documentos, reunir registros médicos, papeles bancarios, identificaciones. Carla apenas me miró. Pasó todo el tiempo acomodando cajas en el garaje, como si su silencio fuera una forma de protesta. No dijo nada mientras yo vaciaba los archivadores, pero a la mañana siguiente dejó una hoja impresa en la cocina.
Otra lista. Esta vez exigía derecho a revisar todas las decisiones de propiedad como una parte interesada con voz igualitaria. No dije nada, solo guardé la hoja, tomé aire y seguí adelante. Guardé el papel sin decir palabra y lo metí en mi maleta. El lunes siguiente recibí la confirmación. Habían aceptado mi oferta por una casa de una sola planta, a apenas 10 minutos de donde vivo. No tenía escaleras, las puertas eran anchas, y ya venía equipada con barras de apoyo en el baño. Pagué en su totalidad, sin créditos, sin hipoteca. Todo al contado. Mientras tanto, contraté una empresa de mudanzas, contacté a un contratista para hacer algunas adaptaciones menores y programé una consulta con una enfermera que haría visitas semanales tras la mudanza. Carla no sabía nada. Mis padres sí. Ellos habían dado su aprobación, y yo no pensaba pedirle permiso a mi hermana para algo que nunca estuvo dispuesta a asumir con responsabilidad. La nueva casa estuvo lista a mediados de mes. Tenía todo lo que buscábamos. Pasillos amplios, entradas niveladas sin escalones, una ducha al ras, con banco incorporado y un pequeño jardín privado justo detrás del porche. El centro comunitario quedaba a 2 cuadras y el hospital más cercano a menos de 10 minutos en coche. Hice instalar rampas, bajé las encimeras para que fueran más accesibles y coloqué iluminación inteligente en todo el hogar para ayudar con los olvidos de papá. Mientras el contratista trabajaba en los ajustes finales, terminé de cerrar la compra. La escritura estaba solo a mi nombre. La propiedad completa me pertenecía. No le conté a Carla ni una palabra sobre la fecha del cierre, ni sobre la escritura, ni le pedí ayuda con la mudanza. Cuando volé de regreso para organizar el traslado con mis padres, ya tenía todo planeado. Contraté a una empresa de mudanzas profesional, alquilé una unidad de almacenamiento cercana para los objetos que no llevaríamos de inmediato y reservé 2 traslados completos. Cuando llegué, mi madre ya estaba separando ropa de su armario. Mi padre hojeaba viejos álbumes de fotos en el comedor. Recorrimos la casa habitación por habitación. Mamá marcaba las cosas que ya no necesitaba. Papá eligió sus 2 sillas favoritas y armamos todo a su alrededor. Etiqueté cada caja con detalle, bajé los objetos pesados yo misma, y al segundo día apareció Carla. Entró como si nada hubiera pasado, hasta que vio las cajas. Se quedó helada por un segundo, y luego su tono subió como un motor encendido de golpe. Exigía saber por qué no se le había informado nada. «También es mi casa», gritó. Comenzó a seguir a los de la mudanza de cuarto en cuarto, diciendo que no podían tocar. Se plantó frente a la estantería del pasillo y declaró que era suya. Después señaló el sofá y dijo que tenía derecho legal sobre él. Uno de los trabajadores me miró, incómodo. Lo llevé aparte y le pedí que solo empacara los artículos que mis padres ya habían autorizado. Mi madre lo notó, se acercó, tocó al trabajador en el hombro y volvió a señalar lo que se llevaría. Fue suficiente para despejar cualquier duda. Carla salió de la casa hablando por teléfono. 1 hora más tarde, recibí un mensaje de un número desconocido. Alguien que se identificaba como abogado, amigo de Carla. Decía que ella tenía derechos equitativos sobre la propiedad familiar y me advertía que no podía retirar bienes compartidos sin su consentimiento. Respondí solo una vez. Le escribí que todos los arreglos se habían hecho con el pleno conocimiento y acuerdo de mis padres, y que cualquier otra inquietud podía dirigirse a ellos directamente. Al día siguiente, finalmente llegó la mudanza. Carla no ayudó. Se sentó en el porche envuelta en una manta, con los auriculares puestos y el volumen de la música lo bastante alto para que los vecinos la oyeran. Lloraba, bastante fuerte. Yo seguí con el plan. Dirigí a los de la mudanza, cargué las últimas cajas, ayudé a mi madre a entrar al auto. Mi padre miró la casa por última vez, luego se sentó junto a ella sin decir mucho. Partimos sin que Carla pronunciara una palabra. En la nueva casa, apenas entramos por la entrada, el rostro de mi madre se iluminó. Caminó sola, sin ayuda. Papá tocó la pared del pasillo y dijo que olía a madera fresca y a sol. Les di un pequeño recorrido. El dormitorio principal con agarraderas ya instaladas, la cocina con cajones etiquetados, 2 sillones reclinables orientados hacia el jardín. Les entregué las llaves en mano y luego un sobre con la escritura. Les dije que la casa era suya para vivir el resto del tiempo que quisieran. Yo era la dueña legal, sí, pero ellos eran el alma del hogar. No invitados, no huéspedes, familia. Esa noche, desempacamos juntos. Organizamos la sala. Colgué algunas fotos enmarcadas. Papá se sentó en su silla con su libro de crucigramas.
Mamá fue encendiendo y apagando cada interruptor, probando las luces con una sonrisa curiosa. Hicimos té. Vimos una película, esta vez con el volumen bajo. En la antigua casa, mientras tanto, Carla publicó una foto en sus redes. El pasillo vacío, sin título, solo la imagen de una puerta abierta y una caja solitaria en el suelo. Mi primo me la envió al día siguiente, preguntándome si estaba todo bien. No respondí. No había nada más que explicar. La semana siguiente se pasó entre citas médicas, pedidos a la farmacia y la instalación de un timbre con cámara. Organicé la transferencia del historial clínico de mis padres a una clínica cercana y los inscribí en el centro comunitario del barrio. La enfermera que había contratado pasó a presentarse y nos explicó su plan de visitas semanales. Todo estaba en orden. Cada pieza del nuevo comienzo ya estaba colocada. A Carla no le había dicho dónde estaba ubicada la casa. No le bloqueé el número, pero tampoco respondí a sus últimos 4 mensajes. Sabía que en algún momento vendría una reacción, una tormenta. Solo no sabía cuándo. Una semana después de que mis padres se establecieran en su nuevo hogar, las cosas iban sorprendentemente bien. Mamá ya asistía a clases de bienestar 1 vez por semana, y papá había encontrado un ritmo con la enfermera de medio tiempo, crucigramas por la mañana, caminatas cortas por la tarde, medicamentos puntuales. Estaba terminando de instalar un estante de despensa cuando sonó el timbre. Al abrir la puerta, ahí estaba Carla, de pie en el porche, con una maleta de ruedas. No había enviado mensaje, ningún aviso. Solo se presentó, como si esto fuera lo más natural del mundo. Entró sin esperar respuesta, saludó a mis padres con entusiasmo fingido y cruzó la sala como quien regresa de vacaciones. Mi madre, que lavaba los platos, se quedó inmóvil. Papá intentó incorporarse, pero se volvió a sentar con lentitud. Carla se acercó, besó a mamá en la mejilla y anunció: «Estoy lista para mudarme». Luego preguntó cuál sería su habitación, mirando hacia el pasillo como si ya la tuviera adjudicada. Le dije con calma que esta no era su casa. Se dio vuelta, se rió y preguntó si estaba bromeando. «Es la casa de mamá y papá, ¿no? ¿Por qué no viviría aquí?». Le recordé que la propiedad fue comprada por mí, con mis ahorros, a mi nombre. No era una herencia ni parte de ningún legado familiar. Ella lo descartó con una mueca. Dijo que esas cosas no importaban en familia, y me acusó de ser fría. Mamá guardó silencio. Papá caminó despacio por el pasillo y cerró la puerta de su cuarto sin decir nada. Le ofrecí almorzar, pero le dejé claro que tendría que irse después. No discutió. Se sentó a la mesa, comió y me lanzó preguntas como si estuviéramos en una entrevista. ¿Cuánto había costado la casa? ¿Cuál era su valor de reventa? ¿Cuánto pagaba en impuestos? No respondí ninguna. Luego volvió a su discurso de siempre. ¿Cómo había sido el sostén de la familia, mientras yo viajaba con mi portátil y mi salario de oro? Como si su permanencia en la casa de nuestros padres hubiese sido una especie de sacrificio heroico. Mamá parecía querer intervenir, pero se limitó a recoger un plato y llevarlo al fregadero. Carla, entonces, dijo lo que venía guardando, que, llegado el momento, la casa debía venderse y el dinero dividirse entre todos. «Yo también me he ganado mi parte», dijo. «El papeleo no borra eso». Fui clara. Le dije que esta casa no era parte de ninguna sucesión ni se vendería. Era mía, comprada para dar estabilidad a nuestros padres, y no formaba parte de ningún patrimonio compartido. Ellos vivirían allí el tiempo que quisieran, y cuando ya no la necesitaran, no se entregaría a ninguno de los hijos. Punto. Carla se levantó bruscamente, tiró la silla al piso y me gritó que era una narcisista. Luego tomó su maleta, cruzó la puerta y antes de salir me lanzó una última frase: «Estás destruyendo a esta familia». Cerró la puerta con tal fuerza que el marco vibró. Esa misma noche recibí un correo electrónico. El asunto era mucho más formal esta vez. Disputa de propiedad. Reclamo por contribución familiar. Era del mismo amigo abogado de Carla. El mensaje afirmaba que ella tenía bases legales para reclamar derechos sobre la casa por sus años de apoyo doméstico y convivencia con adultos dependientes. Reenvié el correo a mi abogado sin pensarlo 2 veces. Él fue directo. Me aconsejó colocar la casa en un fideicomiso de protección, con tenencia vitalicia para mis padres. De ese modo, ningún reclamo, por emocional que fuera, podría tener peso legal. Me recomendó documentar todo, desde el contrato de compra hasta la visita no autorizada de Carla. También sugirió considerar una orden de restricción, si fuera necesario. Instalé una cámara de seguridad sobre la puerta y otra en el pasillo principal.
Le informé a la enfermera que solo familiares autorizados podían visitar. A mis padres no les hablé aún del fideicomiso ni de los pasos legales. No quería preocuparlos. Papá tenía cada vez más lagunas en su memoria. Mamá, por fin, había empezado a reír otra vez mientras tomaba el té por las mañanas. Pasaron unos días sin señales de Carla, pero una mañana, al salir hacia el trabajo, noté un auto estacionado una calle más abajo. Estaba vacío, pero reconocí la matrícula. Era de ella. Le tomé una foto y se la envié a mi abogado. También hice una nota con la hora exacta. A la mañana siguiente, un vecino se acercó mientras sacaba la basura. Me preguntó si una mujer joven en un sedán plateado vivía conmigo. Dijo que la había visto dando vueltas varias veces por la cuadra. Muy despacio. Yo solo asentí, con una media sonrisa, y supe, en ese momento, que todavía no había terminado. Le dije al vecino que no, que esa persona no vivía allí. Él se ofreció a avisarme si volvía a rondar. 3 días después, el trámite legal del fideicomiso quedó finalizado. Mis padres fueron oficialmente declarados inquilinos vitalicios. La propiedad, una vez llegado el momento de su partida, no pasaría a manos de nadie en la familia. Sería transferida directamente a una fundación que yo misma había creado, destinada a ofrecer cuidados y vivienda digna a personas mayores con recursos limitados. La casa ya no estaba técnicamente bajo mi nombre. Estaba bajo la tutela del fideicomiso, y yo figuraba solo como gestora. Un acto de protección, no de poder. Carla aún no lo sabía, y tampoco pensaba ser yo quien le explicara las consecuencias de sus actos. Pero ella no se quedó detrás de la puerta para siempre. En cuestión de días, comenzó a publicar en redes sociales fotos antiguas de la casa donde crecimos. Las acompañaba con frases melodramáticas como «Esta casa estaba llena de amor, hasta que la avaricia tocó a la puerta», o «Dediqué mi vida a la familia, pero parece que nunca fue suficiente». Subió imágenes del jardín de nuestros padres en primavera, la sala decorada para las fiestas de antaño, incluso el buzón abollado que mi papá jamás quiso reemplazar. Etiquetó a medio mundo, primos lejanos, excompañeros de escuela, conocidos de la iglesia. Los mensajes empezaron a llegar poco a poco. Un primo segundo preguntó por qué Carla había sido excluida. Una señora del grupo de oración de mamá me escribió un largo texto sobre cómo la familia siempre debe estar por encima de la propiedad. Alguien con quien no hablaba desde hacía 5 años me envió un mensaje directo. ¿De verdad echaste a tus padres de su propia casa? No entré en discusiones. Respondí con calma, en privado, diciendo lo justo, que mis padres tomaron la decisión junto a mí, que los apoyo en todos los aspectos y que están bien. Nunca mencioné el fideicomiso. No hablé de demandas, ni mostré capturas de pantalla. Me limité a los hechos. La mayoría no volvió a responder. Luego, me llamó mi tía por parte de mamá. Había visto las publicaciones. Me dijo que, si yo quería, ella estaba dispuesta a hablar públicamente, a contar la historia verdadera. Le agradecí, pero le pedí que no. No quería más combustible para un fuego que, para mis padres, debía permanecer apagado. La memoria de papá se debilitaba cada día, y mamá recién estaba encontrando un poco de paz. No pensaba dejar que la agitación digital deshiciera eso. Unos días más tarde, mamá me contó que Carla la había llamado desde otro número. Le pidió si estaría dispuesta a escribir una carta que aclarara sus intenciones de propiedad. Quería usarla para reforzar un supuesto caso legal por copropiedad. Mamá se negó. Le dijo que no. Carla contestó que no pensaba rendirse, que lucharía hasta que su nombre estuviera en esa escritura. Yo no respondí, pero sí actué. Llevé el fideicomiso un paso más allá. Oficialicé por escrito el derecho vitalicio de mis padres. Su permanencia en la casa estaba ahora protegida por la ley, sin condiciones. Y tras su partida, la casa pasaría directamente a la fundación. El proceso eludía la herencia, evitaba el testamento y no incluía a ningún miembro familiar, especialmente a Carla. No dije nada. Elegí el silencio como respuesta. Sabía que, cuanto más preguntas sin respuesta recibiera, más alto se haría escuchar ese silencio. Y así fue. Una semana después, volvió a aparecer. Esta vez, no estaba sola. Desde la ventana, vi un pequeño equipo de grabación parado en la acera. 2 personas con micrófonos, una cámara DSLR con estabilizador. No tocaron el timbre primero. Empezaron a filmar directamente mientras Carla caminaba hacia la casa. Llevaba maquillaje. Lloraba incluso antes de llegar al escalón. Abrí la puerta, los miré. La miré a ella. No dije nada.
Cerré la puerta con suavidad. Apagué la luz del porche. Adentro, mi padre dormía en su sillón reclinable, una de sus pocas tardes tranquilas en semanas. No pensaba permitir que una puesta en escena le arrebatara eso. 10 horas después, el video ya estaba en línea. Edición dramática, filtros en blanco y negro, música suave de piano, subtítulos. El título decía: Mujer local excluida por su propia hermana después de entregarlo todo por la familia. En pantalla, Carla sollozaba. Solo quiero ver a mis padres. Ya ni me importa la casa. Me lo enviaron 4 personas antes del mediodía. Contacté de inmediato con el equipo legal de la plataforma. Presenté una solicitud formal de eliminación. Alegué difamación, invasión de privacidad y uso no autorizado de imagen de personas vulnerables. Adjunté los videos de mi timbre inteligente, mostrando su llegada sin permiso, y una declaración firmada por mis padres, aclarando que no habían autorizado ninguna grabación ni uso de su imagen. El video fue eliminado en menos de 24 horas. Esa noche, Carla me envió un solo mensaje. Puede que tú tengas dinero, pero yo tengo tiempo. Lo leí una vez, luego lo borré, y seguí preparando el desayuno para mis padres como cualquier otra mañana. No respondí al mensaje. Lo guardé en la carpeta que mi abogado llevaba organizando desde hacía semanas y activé las alertas en todas las cámaras exteriores de la casa. Al día siguiente, recibí una notificación de entrega de una imprenta local. Carla había mandado a imprimir una docena de carteles con fotos antiguas de nuestra familia y los había repartido en los buzones de varios parientes lejanos. Los mensajes impresos afirmaban que la había separado de su única familia, que la había dejado sin propósito y sin hogar. Una prima lejana de mamá me llamó confundida. No me extendí en explicaciones. Solo le aseguré que nuestros padres estaban bien cuidados, en un entorno seguro, y que no tenían interés en formar parte de ninguna campaña familiar. Esa misma noche, mamá me dijo que Carla había dejado un mensaje de voz en el teléfono fijo de la casa. Decía que si no se la incluía en el título de propiedad antes de fin de mes, volvería a exponerlo todo públicamente. Tampoco respondí. Solo reenvié el audio a mi abogado y aseguré una copia adicional del fideicomiso. Hice un respaldo digital completo y contraté a una terapeuta especializada en transiciones para adultos mayores. Programamos una visita privada a domicilio. Mi madre aceptó hablar con ella. Mi padre no dijo mucho, pero cuando le preguntaron si se sentía seguro, asintió sin dudar. Eso fue suficiente para mí. Una semana después de que eliminaran el video de Carla, recibí un mensaje inesperado. Era de una mujer que no conocía, quien se presentó como excompañera de Carla en uno de sus antiguos trabajos como recepcionista. Dijo que no quería involucrarse, pero creía que debía advertirme. Carla estaba diciendo a varias personas que la nueva casa también era suya y que pronto recibiría un adelanto de herencia. Le pedí más detalles. Me envió capturas de pantalla de chats y una nota de voz. En uno de los mensajes, Carla afirmaba estar trabajando en un acuerdo para liberar el valor de la propiedad y acceder a su parte correspondiente. En la nota de voz, sostenía que, legalmente, la casa le correspondía, porque había vivido con nuestros padres más tiempo que yo. Incluso afirmaba que solo estaba mi nombre por conveniencia y que podía probar su derecho si era necesario. Envié todo directamente a mi abogado. Su respuesta fue inmediata. Debíamos presentar una declaración jurada preventiva ante el condado, especificando la propiedad exclusiva de la casa, aclarando que no existía ningún gravamen ni reclamación externa sobre ella. Iniciamos el trámite ese mismo día. Mientras registrábamos los documentos, un empleado del archivo público se detuvo al ingresar la dirección. En el sistema figuraba un intento previo de registrar un contrato vinculado a esa misma propiedad. El documento, incompleto y mal redactado, había sido presentado una semana antes. Nunca se procesó, pero llevaba el nombre de Carla y hacía referencia a una transferencia de interés basada en cohabitación familiar. Lo más alarmante era que incluía lo que aparentaba ser una firma digital falsificada de mi madre. El documento fue rechazado por múltiples inconsistencias, formato incorrecto, sin identificación, redacción legal no válida. Aún así, quedó registrado como intento formal. Mi abogado solicitó copias y marcó el expediente como prueba en caso de futuras acciones legales. No quería que mis padres se vieran atrapados en el medio de este drama, así que les organicé un fin de semana fuera, en un centro de bienestar a las afueras de la ciudad. Disfrutaron de masajes, caminatas tranquilas, comidas en la habitación y atención diaria.
Mientras estaban fuera, instalé un sistema de seguridad completo en casa: cámaras interiores y exteriores, sensores de movimiento, control remoto de accesos y registro de entradas y salidas. Reemplacé las cerraduras con cerraduras biométricas. Solo mis huellas y las de las enfermeras estaban autorizadas. También actualicé todos los contactos de emergencia en clínicas y hospitales, eliminando a Carla de los registros y colocando mi nombre en su lugar. Dejé instrucciones claras a la enfermera de guardia. No se permite el ingreso a ninguna persona no autorizada, sin excepción. 2 días después de que mis padres regresaran, ocurrió lo que habíamos previsto. Mi padre, en una de sus caminatas por el jardín, salió sin supervisión justo antes de que llegara la enfermera. Ya había hecho esto en su antiguo vecindario. Por eso habíamos estado trabajando en nuevas medidas. Esta vez, un vecino lo vio caminando hacia una tienda cercana y lo acompañó de regreso. Todo bien, hasta allí. Lo que no estuvo bien fue Carla, esperando en la entrada del supermercado. Debió haber estado observando, anticipando los horarios o simplemente rondando por la zona. Le tomó varias fotos sin que él se diera cuenta. Luego las publicó en sus redes sociales con un título que decía: «Esto es negligencia». Me excluyeron, y ahora mi papá deambula solo, confundido, sin nadie que lo cuide. Reporté la publicación de inmediato. Envié a la plataforma una copia firmada por mi padre de su declaración de privacidad emitida por el Centro de Atención Médica. La publicación fue eliminada en pocas horas por violar las políticas de privacidad. Un amigo de la familia, que había visto el video antes de que desapareciera, le escribió directamente a Carla. Le pidió que por favor detuviera todo esto. Su respuesta fue predecible. Me acusó de poner a todos en su contra y aseguró que ella era la única que realmente se preocupaba por la familia. Esa noche, después de cenar, mamá me pidió que me sentara con ella. Tenía algo que decir, algo que había estado guardando. Unos días antes, mientras yo no estaba, Carla había pasado por la casa. Traía una carta ya escrita, impresa y lista para firmar. En ella se afirmaba que mis padres siempre habían tenido la intención de dividir la propiedad de la casa entre sus 2 hijas por igual. Le pidió a mamá que la firmara. Cuando ella se negó, Carla le ofreció facilitarle las cosas. Solo usaría su propio nombre como respaldo, para evitarle el estrés. Mamá se negó de nuevo. No me lo había contado antes, temiendo que solo complicara las cosas más. Pero eso fue el empujón final. Al amanecer siguiente, llamé a mi abogado. Presentamos una orden de restricción por contacto indebido. El expediente incluía el intento de falsificación documental, la publicación en redes sociales, el acoso digital y la presión indebida sobre una persona mayor. También comenzamos la redacción de una carta de cese y desistimiento que prohibiría a Carla mencionar mi nombre o utilizar la imagen de nuestros padres en medios digitales, legales o públicos. El sistema de seguridad ya estaba en marcha. El papeleo estaba presentado y, si Carla decidía escalar, yo ya estaba preparada para enfrentarla legalmente. La audiencia fue breve. Carla no se presentó. En su lugar, su abogado trajo un puñado de argumentos desordenados y poco sustanciales. El juez, tras revisar la documentación, mensajes, audios, intentos de apropiación, publicaciones, testimonios, firmó la orden de no contacto por 1 año completo. Lo calificó como un patrón claro de perturbación emocional y manipulación de personas dependientes. Salí del tribunal con la documentación escaneada y lista. Envié copias firmadas al hospital, al centro de bienestar, donde mis padres hacían sus actividades, a la enfermera de turno y a la empresa de seguridad del hogar. También instalé sensores perimetrales con reflectores activados por movimiento. No lo hacía por Carla, lo hacía por mi padre, que últimamente se desorientaba justo después del amanecer, saliendo al jardín sin saber exactamente dónde estaba. Si alguna vez se acercaba a la calle, necesitaba estar preparada. La noticia de la orden se esparció rápido. 2 primos me llamaron con intenciones de paz. Querían organizar una cena familiar para sanar. Les dije que no. No había nada que aclarar ni reconstruir. Carla había falsificado documentos, intentado apropiarse de algo que no le pertenecía, avergonzado públicamente a nuestra familia y comprometido la seguridad de nuestros padres más de una vez. Yo no iba a sentarme a tomar café con eso. Mientras tanto, Carla desapareció de todas las redes sociales. Su perfil, su cuenta pública, sus publicaciones, todo se esfumó. La combinación de la orden judicial y la exposición en línea probablemente la obligaron a retirarse del foco. Y por un tiempo, el silencio fue real.
hasta que sonó el teléfono. Era un agente inmobiliario. Me preguntó si estaba listando mi casa en un sitio web de compras directas en efectivo. Me sorprendió. Le dije que no. Él dudó. Luego me envió un enlace. Ahí estaba, una publicación con detalles básicos. Casa ideal para personas mayores, mejoras recientes, vecindario tranquilo, vendedor motivado. El número de contacto y el correo electrónico eran de Carla. Llamé al departamento de policía antes de que pasara una hora. Aunque la publicación no incluía documentos legales, el intento era claro. Carla había intentado hacerse pasar por la propietaria para vender la casa. Un detective tomó el caso. Lo clasificaron como intento de fraude de propiedad. No la arrestaron, pero la citaron en su última dirección registrada. Ahora, al menos, había un informe oficial en su contra. Después de eso, senté a mis padres y, con toda la calma posible, les expliqué sus derechos. Revisamos juntos conceptos como la tutela, la administración financiera, el poder notarial. No usé tecnicismos. Les hablé en términos sencillos, que estarían protegidos, que su voluntad importaba, que nadie podía decidir por ellos sin su consentimiento. Ambos escucharon en silencio. Mamá asintió con firmeza. Papá, con la mirada más perdida, me miró directamente por un segundo y sonrió. Eso fue todo lo que necesitaba. Mi madre aceptó sin dudar. Mi padre no comprendía todos los detalles, pero cuando le pregunté si quería que yo me hiciera cargo, en lugar de Carla, levantó el pulgar y me dio una palmada suave en la mano. Fue todo el consentimiento que necesitaba. Decidí contratar a un fiduciario externo, alguien neutral, con licencia y sin vínculos personales, para que coadministrara sus finanzas. Quería que todo fuera transparente: cuentas bancarias, seguros, facturación médica. Cada trimestre, todo sería verificado y documentado. No quería dejar la menor posibilidad a acusaciones futuras, especialmente de Carla. Nunca permitiría que se dijera que oculté algo o que tomé decisiones a escondidas. Pasaron varios meses sin noticias suyas, un silencio largo, denso, casi inquietante. Hasta que llegó una carta. Estaba dirigida a mi madre, escrita a mano, enviada desde un apartado postal en otra ciudad. No venía etiquetada como correspondencia legal, pero abrí el sobre igualmente, bajo los parámetros de la orden de restricción. Era de Carla. La letra era temblorosa, pero familiar. No era una disculpa, era un grito desesperado. Decía que vivía en su coche, que estaba desempleada, que se sentía traicionada. Escribía que yo había arruinado su vida por una casa que nunca le perteneció y que ya no tenía a nadie. Suplicaba no por posesión, sino por presencia, por volver a sentirse parte de algo, por poder visitar, aunque fuera solo para mirar desde la distancia. No respondí. Escaneé la carta y la añadí al archivo legal. Guardé también una copia impresa. Cuando se la leí a mamá, sus ojos se llenaron de lágrimas. Lloró en silencio, apretando un pañuelo con las dos manos. Le ofrecí denunciar la carta como una violación de los términos de no contacto, pero me pidió que no lo hiciera, así que la dejé pasar. Unas semanas antes de que venciera la orden de alejamiento, recibí una llamada de un nuevo abogado que decía representar a Carla. Solicitó una sesión de mediación para revisar el futuro de la herencia y asegurar un reparto más justo. Mi respuesta fue sencilla, canalizada a través de mi abogado. No hay herencia. No hay nada que reestructurar. La casa no será vendida, ni dividida, ni transmitida. Cuando mis padres falten, pasará directamente a una fundación de asistencia para adultos mayores sin recursos. Todo está ya establecido, legalmente firme, sin espacio para negociación. Mientras tanto, la vida aquí sigue. Mis padres asisten a sus actividades en el centro comunitario. Mamá ha vuelto a pintar, pincel en mano y sonrisa leve. Papá se une cada martes al grupo de cuidado de la memoria. Ya no siempre recuerda quién soy, pero sonríe cada vez que le ayudo a ponerse los zapatos. Y, sobre todo, recuerda esto, que esta casa tranquila, luminosa, sin gritos ni amenazas, es su refugio. La escritura sigue intacta, el fideicomiso permanece, la paz se sostiene, no hay cámaras, no hay redes sociales, no hay nuevas acusaciones, solo dos personas mayores viviendo sus últimos años rodeados de calma, dignidad y cuidado. Y no importa lo que Carla diga allá afuera, no importa cuántas versiones invente, cuántos discursos dramatice, cuántas culpas reparta. La verdad no necesita ser ruidosa. Está en los documentos firmados, en las fechas estampadas, en los registros médicos y las bitácoras de seguridad. Puede llamarme egoísta si quiere. Yo sé lo que hice, y por quién lo hice.